Marianela Irigoyen, exsecretaria de Ambiente del municipio de Quito, ha insistido en que desde el año pasado alertó sobre la necesidad de cambiar el sistema de tratamiento de residuos sólidos del relleno sanitario El Inga para evitar su colapso, además de algunas irregularidades que se han dado en el municipio. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, justamente vamos a saludar a la abogada Marianela Irigoyen, exsecretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Abogada Irigoyen, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Abogada, usted ha hablado de contrataciones irregulares, ha hablado de negociados en la EMGIRS. ¿Ha hecho tal vez usted una denuncia formal en la Fiscalía sobre estas irregularidades que usted ha venido denunciando en los últimos meses? Mire, María del Carmen, esta es una pregunta interesante porque dentro de las funciones en las que yo me desempeñaba se pudieron, reflejar muchísimas situaciones en las que yo no estaba de acuerdo. A raíz de lo que pasaron los meses, el tiempo me dio la razón. Cuando yo salí, no se entendía muy bien todo lo que había pasado. Fue una salida muy abrupta, incluso muchos concejales me llamaron, no entendía también por qué estaba pasando todo esto, porque estamos trabajando de una manera muy activa y muy eficiente por Quito en el sector ambiente. Inmediatamente que yo salí, yo soy una persona trabajadora, yo gano de mi sueldo, yo tuve 2 ofertas de trabajo, acepté una de ellas, que me tenía que cambiarme de ciudad incluso, y eso restaba mucho de mi tiempo para muchas cosas, porque en mi cabeza, mi profesión, todo estaba en otras cosas, ¿no? Pasaron los meses y luego de la pandemia, salió el caso de la Secretaría de Salud, el caso de sobreprecios. Entonces, digo nuevamente, el tiempo me dio la razón porque no solo fue en la parte de la emergencia que estaba pasando Quito, Ecuador y el mundo, sino que también venían arrastrando meses atrás muchas situaciones en las que era casi un secreto a voces. Y fue el tiempo en el que yo puse en mi Twitter algunas denuncias. Pero ¿por qué esperó tanto tiempo para hacer estas denuncias públicas? ¿Por qué no lo hizo con anterioridad, tal vez? Y esto se lo pregunto ¿por qué? Porque la semana anterior estuvo aquí el concejal Eduardo del Pozo y justamente yo le comenté acerca de las denuncias que usted había hecho en un medio de comunicación y además también en su Twitter. Y él, su cuestionamiento fue, está bien, pero ¿por qué no hizo estas denuncias públicas antes, incluso antes de salir del cargo? Sí, y me permito también decirle a él que ¿por qué no hizo eso él? Él tiene una posición en la que puede seguir trabajando por eso. A él se le paga para fiscalizar. Tenemos audios en el que él respaldaba muchísimo la gestión de el gerente que ya se fue, Alvarado, y que se fue sin dar explicaciones. Entonces, para él sería la pregunta que él sigue en sus funciones, sirviendo a Quito, ¿por qué él no hizo también antes algo si él lo sabía? Y digo, ¿por qué yo no hice antes? Porque, como vuelvo y repito, yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir con mi vida en mi profesión, en la parte técnica, y justamente en la semana pasada, en una reunión que tuve con mi equipo y el equipo de abogados, es donde decidimos ya poner una acción legal. ¿Por qué? Porque no solo que me resta tiempo, no solo que estoy en otra ciudad, sino que es el momento, tengo todos los documentos. Sí va a poner entonces usted una denuncia en la Fiscalía. Sí va a ponerla. ¿Y cuándo va a poner esta denuncia? Exactamente. Estamos trabajando en ello y será lo antes posible. Es decir, usted tiene pruebas sobre estas afirmaciones que hace. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como vuelvo y repito, yo no puedo, después de lo que yo empecé a hacer las
las declaraciones en mi Twitter, muchas personas me han escrito y me siguen escribiendo a decir, investigue, como si yo tuviera no sé, un departamento de investigación en las administraciones zonales, en el aeropuerto. Entonces yo no me puedo meter a esas áreas en donde yo no estuve, no tengo el conocimiento, no tengo documentos. Yo lo que puedo hablar y doy fe es en el sector donde yo estuve. A ver, recapitulemos. Trabajé, me consta mucho que es el sector ambiente. Recapitulemos un poquito sobre eso para poner un poco en contexto lo que estamos hablando. Usted hizo algunas denuncias, digamos, de irregularidades cuando usted justamente empezó a trabajar en la Secretaría de Ambiente del municipio y empezó a percatarse de estas irregularidades, entre esas obviamente las que tenían relación con la EMGIR, ciertas contrataciones. Una de ellas, y usted se refirió en algunas ocasiones, fue a la empresa Villa Capria, que es la que se encarga justamente del manejo, del tratamiento de los lixiviados, que son los líquidos de la basura. Usted aseguró, entre otras cosas, que había concejales involucrados en lo que usted incluso llamó el negocio de la basura. Entre otras cosas, ¿usted podría darnos nombres de esos concejales involucrados o eso también va a ser parte de lo que va a constar en su denuncia en la Fiscalía? Exactamente, en estos momentos entramos a un proceso legal en donde los nombres, en donde los documentos reflejarán todo el proceso de estas acciones legales que tomaré, pero lo que quiero recalcar es que eran muchas las situaciones en las que yo no estaba de acuerdo y no quise firmar, ¿sí? Nosotros tenemos un alcalde en el que me di cuenta a poquísimo tiempo de estar en el cargo, en que no le interesaba el sector ambiente, porque no se podía trabajar sin presupuesto, porque no era posible que mientras se presentaban la planificación ambiental urbana, los proyectos, que ahora vemos qué es lo que está pasando por no tomar en serio la parte ambiental, eso es el reflejo y las consecuencias de esas decisiones. Entonces, si siempre se está relegando el sector ambiental, eso es lo que pasó. Entonces, yo me di cuenta que no era un tema relevante, que no era un tema de importancia para el alcalde. Y no solo fue en el tema de la basura, sino habían otras situaciones en las que yo no firmé. ¿Qué situaciones? ¿Qué es lo que no quiso firmar usted en ese momento? Por ejemplo, en el tema de gasolineras, a mí se me presionaba para que yo firme. En estos momentos no puedo dar el nombre, pero eso consta en... ¿Pero quién le presionaba a que usted firmara algo? La gente cercana al alcalde. La gente cercana al alcalde, yo no sé qué acuerdos habrán tenido, pero a mí se me presionaba y yo todo esto informaba al alcalde. El alcalde él sabía de todas estas denuncias. Claro, yo le iba diciendo absolutamente todo lo que iba pasando al alcalde. Yo no voy a firmar absolutamente nada, yo trabajo de acuerdo a lo que corresponde en la parte legal, en la parte técnica. Yo reviso si hay contaminación ambiental, si hay daño ambiental. Yo no puedo dar apertura a ciertas gasolineras y se molestaban mucho conmigo porque yo no firmaba. Era una situación que era realmente una bomba de tiempo. ¿Cuál era la bomba de tiempo adentro del municipio? ¿Cuál era la respuesta del alcalde ante sus denuncias? ¿Qué tipo de contrato? Pónganos un ejemplo, algún contrato específico, ¿por qué monto? Queremos tener una idea de a qué presiones se veía usted expuesta cuando estaba en ese cargo, quiénes estaban enterados y qué se hizo o no se hizo ante sus denuncias. Bueno, ¿qué se hizo? Absolutamente nada. Y en eso puede dar fe también incluso las personas, los trabajadores de Maceo, que estamos en contacto. Ellos están muy preocupados porque en Maceo están pasando varias irregularidades, varias vulnerabilidades a los derechos de los trabajadores y ellos alarmados me buscan a mí, me llaman a mí y dice, pero ¿qué está pasando con el alcalde si esto hace meses? No es por la pandemia, no estamos hablando de marzo para acá, estamos hablando de meses atrás que ya se le ha dicho al alcalde y el alcalde no ha hecho absolutamente nada por vulneración a los derechos de los trabajadores, por ciertas infracciones y no hace absolutamente nada el alcalde. Son como
como hablar a la pared, porque no está haciendo nada. ¿Usted tiene pruebas de algunas, tal vez, comunicaciones internas que mantuvo en ese tiempo cuando usted ejercía ese cargo, comunicaciones que tal vez tuvo con el mismo alcalde de la ciudad, con Jorge Yunda? ¿Cómo? Con Comunicaciones internas, tal vez usted algunas de las pruebas que va a remitir a la fiscalía son temas de comunicaciones que usted le enviaba al alcalde sobre estas irregularidades. No, con él teníamos reuniones en la alcaldía, pero eso no necesita de pruebas. Él es el alcalde, o sea, no estoy hablando de mi vecino, estoy hablando del alcalde, que él tenía que saber, él tenía conocimiento. Temas. Él tenía conocimiento de absolutamente todo, de todos los temas. Él y luego de mi salida, incluso se presentaron también muchos trabajadores de Maceo para presentar denuncias de lo que estaba pasando, pero también fueron, y eso también lo conocen los concejales que son miembros del directorio de ambas empresas. Justamente. Fueron también... Justamente, Claro. según su Twitter, usted se ha referido a cómo están conformadas las comisiones en el Consejo Metropolitano. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Además por ejemplo, hay un nombre que se repite constantemente y es el nombre de la concejal Andrea Hidalgo. A mí me llama mucho la atención que si nosotros tenemos concejales, que antes de eso hay una campaña en la que se ofrece ser ellos casi los veedores de los procesos de Quito, que van a hacer un cambio, que van a cambiar muchas situaciones de Quito. Si ya están en el cargo, ¿qué es lo que pasa? Que están tan impávidos con toda esta situación que estamos viendo. Entonces nos llama mucho la atención que algunos concejales están totalmente en silencio, están callados, no dicen nada, no dan ningún pronunciamiento. Si son ellos los primeros fiscalizadores, veedores, y por ser concejales y también por estar dentro de un directorio donde se conocen las contrataciones, los presupuestos, se conoce cada paso que da las decisiones de esa empresa. Eso lo puede hacer cualquier concejal de cualquier otra comisión, pero al estar ellos dentro de esas comisiones, poner un poco más de atención, porque ellos tienen más contacto con los gerentes. Entonces, si, por ejemplo, el concejal Pozo, que usted me dice que estuvo ahí, ¿por qué no hizo algo ella antes? Yo lo hice y por eso ya no estoy dentro del grupo, pero él sigue siendo concejal y él tiene todas las herramientas para hacerlo y él también supo y estuvo enterado de muchas acciones, entonces, ¿por qué él tampoco no hizo nada? Ahora, abogada, es importante y todos vamos a quedar a la espera de esta denuncia que usted va a poner en la fiscalía, porque como usted misma ha puesto en su Twitter, ha asegurado que va a decir toda la verdad, caiga quien caiga, y todos los ciudadanos estamos pendientes justamente de esta denuncia en la que seguramente tendrá usted que poner nombres y apellidos, nombres de empresas, claves, pruebas, como usted dice que tiene, que justamente pueden arrojar resultados. La gente reclama eso, la gente reclama más que denuncias, en general reclama denuncias formales, denuncias que traigan justamente resultados claros, tangibles, que con nombres y apellidos los ciudadanos podamos saber quiénes están involucrados en este tipo de irregularidades que se han venido dando, como usted ha denunciado, desde que usted entró el año anterior en el municipio de Quito. Mire, le digo una cosa, se puede poner una denuncia en fiscalía, se puede emprender un acto legal, pero ¿qué pasa después? Ahora mi pregunta también es, ¿qué ha pasado con la EMAPS? Nosotros vimos un allanamiento, recayó la justicia sobre ellos, hubieron prisión preventiva para muchas personas dentro y altos directivos, altos funcionarios de la EMAPS. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, hay otra situación también que me preocupa mucho como experta ambiental. En el daño ambiental es un proceso muy diferente que un proceso penal, un proceso civil. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los peritos ambientales que, ya sabiendo que hay un daño ambiental en el río Inga debido al relleno sanitario,
y por la falta de tratamiento de lixiviados que no tenemos desde el mes de diciembre del 2019, ¿qué pasa en Fiscalía que no necesita un documento de X persona para que ellos emprendan? En el derecho ambiental, la carga de la prueba es diferente que en un proceso civil y un proceso ambiental. ¿Dónde está la Fiscalía en estos casos que urgen a la ciudad? ¿Qué está pasando con EMAPS? Luego del allanamiento, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, yo como abogada sé que incluso poniendo una denuncia pueden haber algún proceso de impunidad o alguna situación que quede en el aire, ¿sí? Esperemos Entonces, que no. Yo, como ciudadana, como quiteña, como mujer, claro que alzaré mi voz. He dicho toda la verdad, lo he dicho desde mediados de agosto del 2019. Pues quien dice la verdad no tiene nada. Lo dije nuevamente cuando yo salí. Quien dice la verdad no tiene nada que temer. Le quiero agradecer por habernos acompañado, abogada Marianela Irigoyen, exsecretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Abogada.